Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo desde Solo Negocios para 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet. En Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, nuestro fanpage en Facebook, al igual que el nuevo de Solo Negocios Radio, en la misma plataforma, y por supuesto en la de la firma Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de diversos temas jurídicos vinculados a cuestiones de tipo jurisprudencial o, en su caso, tesis aisladas que emite la Corte de Interés para las empresas, que me parece que son relevantes para algunos aspectos cotidianos en la actividad empresarial. Y bueno, para esos efectos vamos a platicar con base a el radar jurisdiccional de la NADE, en su sección fiscal que recientemente nos emitió el 13 de enero, donde nos señala, empezando ya en la materia, la primer tesis, una de tipo aislada, esto es, no finca precedente, pero es emitida por un tribunal colegiado de circuito de la 11ª época en materia administrativa. Y bueno, dice el título: materialidad de las operaciones que amparan comprobantes a los que los contribuyentes dieron efectos fiscales y, en su caso, para acreditar el procedimiento previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es insuficiente con demostrar el pago correspondiente. Este es un tema que recurrentemente comentamos, sobre todo en el espacio de Guillermo Soria de CONAFI, los lunes, en función de la temática fiscal y la necesidad de una contabilidad plena, pero además y armonizada con los hechos reales de las operaciones económicas de la empresa. Recordemos que desde hace unos 10, 12 años, la administración tributaria viene trabajando mucho en atacar las gestiones de este tipo de empresas que les dicen factureros, ¿no? Que uno va y compra facturas, le venden facturas de determinados presuntos gastos y, en su caso, con esas facturas se busca deducir más gastos, con los cuales disminuye la base gravable y, por lo tanto, los impuestos a pagar. Entonces, ante esa tesitura, pues la administración fiscal ha ido recomendando a los legisladores modificaciones normativas al Código Fiscal de la Federación, entre otras normas, para poder acotar ese tipo de actos irregulares o ilegales ya hoy en día. En ese sentido, bueno, pues ante los hechos, una autoridad fiscal priva de algunas facturas de efectos comprobatorios por ser expedidas por una persona moral bajo la hipótesis del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente en una revisión administrativa exhibió comprobantes de transferencias, estados de cuentas bancarios y registros contables para acreditar el pago de las cantidades consignadas en las facturas. Hasta ahí sería lo que uno pensaría, ¿no? Ah, bueno, pues tengo esta factura, ¿cómo sustento que es real? Pues aquí está que la pagué. Pero la autoridad fiscal, como la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad que se interpuso, estimaron que no se probó la materialidad de las operaciones. Inconforme, el contribuyente promovió un juicio de amparo directo al considerar que, al probar el pago y exhibir diversos documentos, cumplía con el estándar probatorio para acreditar la materialidad de las operaciones y que los pagos demuestran que las facturas son reales y no simuladas, como es esta temática famosa de las factureras. Bueno, pues el criterio jurídico del tribunal colegiado que resuelve esta tesis y que es aislada de nueva cuenta, considera que para demostrar la materialidad de las operaciones de adquisición de bienes o recepción de servicios que amparan comprobantes a los que los contribuyentes dieron efectos fiscales, bajo los procedimientos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es insuficiente probar con su pago. Y vamos a entrar en el fondo. La perspectiva de la autoridad y de este tribunal colegiado que resuelve señala que de la exposición de motivos de la adición del artículo 69 referido mediante el decreto del
9 de diciembre de 2013, deriva que la carga fiscal de acreditar la materialidad de las operaciones tiene su origen en el uso de comprobantes apócrifos con la finalidad de deducir y acreditar cantidades que no existan pago, así como la colocación en el mercado de comprobantes fiscales auténticos con flujo de dinero comprobable. O sea, va tras de las dos operaciones, comprar facturas aunque no se hayan pagado y comprar facturas que sí se hayan pagado. Por esa razón, el contribuyente no cumple con la carga fiscal cuando solo acredita flujos de capital real, o sea, el flujo del dinero, pues debe demostrar que las operaciones consignadas en las facturas realmente se llevan a cabo. Y aquí entra una temática más compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, habrán servicios que tengan un respaldo duradero, como por ejemplo la compra de un estudio de mercado, se me ocurre, ¿no? Finalmente te entregan unos documentos y en su caso, de ahí puede deducirse, puede declararse en asamblea de socios, puede tomarse determinaciones con políticas para tomar en cuenta las conclusiones de esos estudios de mercado y aplicarlos. Y entonces ya no solo será la factura por el estudio de mercado, sino también el pago, sino también el estudio de mercado, sino también las políticas de aplicación del estudio de mercado e incluso los potenciales resultados de incremento de ventas o de mejor posicionamiento de mercado de la empresa en función de la aplicación de ese estudio. También puede ser un estudio de mercado que termine demostrando que no hay viabilidad en determinado mercado. Hay ese tipo de estudios, un estudio de factibilidad o un propio estudio de mercado que analice la posibilidad de crecer en tal dimensión el mercado de una empresa y pues resulte que la conclusión es, pues no lo hagas, ¿verdad? Y entonces, pues se convierte en un tema más complicado en la probanza. Otros servicios son, vamos a pensar, definitivos, o sea, se ejecutan, se aprovechan y desaparece probable prueba alguna. Se me ocurre, por ejemplo, contratar a una persona para poner el aire acondicionado o la calefacción. Viene, la pone, se va, estamos 3 años después, me hacen una revisión fiscal, oye, yo no creo que esa operación existió y que ese servicio existió, pues me dieron una factura, cambiaron las piezas que tenían que cambiar del aparato de clima artificial y funcionó y la gente que estaba aquí, pues estaba a gusto, ¿no? En la temática climática, sobre todo en regiones como la de Juárez. Y bueno, pues, ¿cómo pruebo eso? Es complicado, ¿no? La otra parte es el uso, ¿no? La presunción de la deducibilidad de un gasto va vinculado a que se usó para lograr el ingreso. Y entonces así las cosas, por ejemplo, si yo vendo mis servicios como abogado y para ello necesito moverme y tengo un vehículo a mi nombre y cargo gasolina con tarjeta de crédito o débito o alguna alternativa financiera, y en su caso acudo a las reuniones correspondientes, pues podré justificar que ese vehículo es necesario para mi movilidad. En esa lógica, pues el tema del clima puede ser considerado como una cuestión necesaria en lugares, sobre todo con climas extremos. En esa lógica, se me ocurre que si usted para su oficina contrata un servicio de streaming de música, pues para mantener un ambiente agradable en la función laboral, en un momento dado pueda justificar a partir de un criterio de reglamento interior de trabajo o algún acuerdo con comisiones laborales, pues que se tenga ese tipo de dispositivos o de servicios. Sin embargo, pues realmente hay poca prueba más allá de la factura de pago y el pago de que el servicio efectivamente se compró, se recibió y además era necesario para la operación. Entonces, en esa lógica, realmente hay muy poco que se pueda decir de manera absoluta, abstracta y general para poder resolver la pregunta de cómo comprobar que realmente llevé a cabo las operaciones correspondientes a un procedimiento específico con una compra de algún servicio o bien, porque pues cada caso es diferente. Pero lo cierto es que pues es cuestión de trabajo, vamos a pensar, más organizacional y de procedimientos de producción o del proceso de servicios que ofrezca su empresa o de ventas que ejerza su empresa, con el ánimo de evaluar documentadamente los pasos y requisitos que se requieren para lograr el objetivo de la actividad económica. Si yo produzco piezas en una maquinaria como un CNC o unas fresadoras, etcétera,
Bueno, pues obviamente hay insumos requeridos para su operación y hay venta de esas, incluso controles de inventario de los productos producidos, valga el comentario, los que están en proceso de producción y lo que se quedó en una bodega de inventario de los insumos. Y luego la venta de esos productos reflejada con facturas, comprobantes de órdenes de compra, entregas firmes de los productos e incluso quizá un stock en presencial a la hora de la revisión en el lugar de trabajo, en el centro de operaciones. En fin, el asunto es que pues ahí habría ciertos criterios que el procedimiento trazado de la operación de la empresa destaque la necesidad de determinados requisitos de gasto para los efectos. Lo mismo en un servicio, lo mismo en una comercialización, lo mismo en una, pues no sé, se me ocurre una operación en donde en un restaurante, bueno, pues aquí vendemos quesadillas, pero un día compré bistecs porque hicimos domingo de carne asada, ¿no? Y pues aquí está la publicidad y quizá aquí están las fotos de que lo hicimos, no sé. Es un tema para hacer un análisis profundo de cómo es la operación de la empresa, incluso derivado de un procedimiento bien llevado de empresa, de tener un esquema de planeación estratégica, un plan de negocios, un sistema de gestión de calidad, un gobierno corporativo. Pues todo eso son elementos que trazan documentos necesarios para su cumplimiento pleno y en su caso arrojan precisamente elementos que pueden permitir la probanza de este tipo de cosas. No, de nuevo, no es un tema absoluto de pensar, bueno, pues cada cosa que compre le tengo que tomar foto y guardarlas, ¿no? Porque al final del día, sobre todo con la, vamos a decirlo, tecnológicamente, avances que se tienen con aparatos tan sencillos para tomar fotos como un celular, como un móvil, pues básicamente, pues también pueden ser descargadas de internet, ¿no? Y bueno, la autoridad está mucho en razón de pretender desacreditar las viabilidades de deducción que uno pueda tener en función de sus circunstancias y obligaciones de recaudación. Hay actos insensatos que ejercen y hay actos sumamente racionales, ¿no? Como precisamente una empresa de CNC que compró carne asada, pues ¿para qué? Bueno, para los empleados, bueno, pues sí, pero si no hay una orden expresa laboral que te obligue a darles de comer carne asada, probablemente no te sea deducible. Entonces, en esa lógica, el tema es profundo para, por medio de esos documentos, planeación estratégica, planes de negocios y, sobre todo, un sistema de gestión de calidad en la parte de producción, en la parte del trazado operativo de la empresa, es la forma viable para poder construir los elementos de prueba que sustenten precisamente las compras de determinados insumos. Y bueno, yo tengo que hacer un corte rápidamente. No se vaya, le invito a que quede aquí en sintonía de Solo Negocios. Regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. El mundo cambia, la economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas.
Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y vamos a continuar platicando de estos radares en particular jurisdiccional y vamos a comentar ahora sobre esta otra tesis en materia laboral, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis jurisprudencial que se emite y que en su caso señala que los certificados médicos expedidos por particulares en un juicio laboral para tener validez deben ser ratificados por sus emisores de conformidad con el 785 de la Ley Federal del Trabajo, que fue vigente a partir del 1 de diciembre de 2012. Y bueno, tres tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron una determinación en la que la Junta de Conciliación dotó o restó validez a certificados que no fueron ratificados por los médicos o particulares que los emitieron con base al artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre de 2012. Aspectos sobre el cual arribaron a soluciones discrepantes. Unos consideraban que la autoridad laboral podía determinar discrecionalmente si era necesaria la ratificación y otros razonaron que era indispensable la ratificación para validar el certificado. El criterio de la segunda sala de Suprema Corte determina que los certificados emitidos por médicos particulares para justificar la incomparecencia de las juntas de conciliación de arbitraje deben ser ratificadas para tener validez. En ese sentido, se justifican en que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo señala que los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no requieren ser ratificados. Hasta ahí dice el artículo. Y entonces dice la segunda sala de la Corte, si la persona legisladora dispuso expresamente que únicamente estos que son expedidos por instituciones públicas están exentos de ratificación, se concluye, por lógica jurídica, digamos, que los certificados expedidos por médicos o particulares sí deben ratificarse para tener esa validez. Y entonces una decisión que se adhiere a la finalidad de la reforma tendiente a brindar celeridad y certeza al proceso laboral en observancia del 17 de la Constitución Federal, cosa que no ocurre, al menos no con las juntas de conciliación. Ya tenemos un nuevo sistema, ahorita vamos a hablar de él, pero bueno, aquí el tema. Vamos a pensar, hay algún certificado médico que demuestra determinada circunstancia del trabajador y en su caso cuando son emitidos por instituciones públicas, pues no requieren ratificación expresamente señalado por el 185 de la Ley Federal del Trabajo. Hasta ahí no hay ningún tema relevante. El problema es cuando ese trabajador, por circunstancias de cualquier tipo, fue revisado y el certificado médico fue emitido por un médico privado. Bueno, dicho médico privado tiene que acudir al procedimiento jurisdiccional en la Junta de Conciliación a ratificar que efectivamente expidió ese certificado y que el trabajador tenía X o Y circunstancia médica. Y esto, bueno, pues es relevante porque, por ejemplo, se me ocurre los certificados médicos que presentan los trabajadores para los efectos de justificar una inasistencia. Y luego cuando se convierten en 4 inasistencias, pues se convierte en un contexto, perdón, en el que busca evitar la rescisión laboral que corresponde a ese número de faltas o de inasistencias, ¿no? Entonces llegar y decir, bueno, pues aquí está, me atropellaron, estuve en el Seguro Social, aquí está mi certificado médico. Ah, ok, no hay ningún problema, ¿no? Se justifican las inasistencias, continúas con tu trabajo, son 4 inasistencias justificadas, no se pagan, pero efectivamente, bueno, y si fueran más días, pues allá el Seguro Social entrará el tema de la incapacidad, pero efectivamente, se tiene el respaldo por ser el Seguro Social. Claro, aquí yo acoto algo que ya me ha pasado como abogado al revisar estos documentos, pues son documentos que tienen un formato, hay de dos tipos que he visto, ¿no? De estos parecen hechos en imprentas especializadas, con un cierto folio, pues no impreso, sino digamos que
puesto y que se traspasa en papel copia, ¿no? Así como se hacían, no sé, se me ocurren los cheques con un papel copia para tener un respaldo del documento, o como se hacían los pagarés o los recibos, etcétera, ¿no? O sea, es este papel que al escribir encima de él marca tinta al papel de abajo, ¿no? Digamos. Y entonces así parecen esos justificantes médicos del Seguro Social, los firma autógrafamente el médico, normalmente incluso a veces se llenan a mano, a veces a máquina. Es impresionante que en pleno siglo XXI tengamos máquinas de escribir y esos papeles, realmente es ridículo de parte del Seguro Social que sigamos con eso, pero pues bueno, eso es. Y pues en esos documentos cabe mucho la fe de parte del patrón, pero también la posibilidad de tener un contacto en el Seguro Social para cotejar la validez del documento, ¿no? Pero en fin, al caso concreto de esta tesis jurisprudencial, pues se llega a la conclusión de que, digo, y además legalmente lo dice claro, es una institución pública la que lo emitió, no requiere ratificación. Entonces, si yo despido al trabajador, el trabajador va a juicio y me trae estos certificados médicos por la institución pública, pues no requieren ratificación. Pero, ojo, la otra versión de esos documentos son electrónicos, que son donde ya aplicamos un poco la tecnología, ¿verdad? Y si bien no traen expresamente un guión de firma electrónica tipo la firma electrónica, ya sea que la emitas con la Servicio de Administración Tributaria, con el Poder Ejecutivo Federal, Poder Judicial Federal, perdón, etcétera. Lo cierto es que traen un QR, el cual con un celular, con algún lector de QRs, estos códigos impresos en un cuadrito normalmente, al arrastrarlo, te replica la información y te asevera el nombre del médico. Y entonces, de alguna manera, brinda una cierta certeza jurídica. Creo yo que sería mucho mejor por parte del instituto tener una página de resguardo de este tipo de documentos y con el QR que se acuda a una página real del Seguro Social donde se confirme la validez del documento. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía emitía este tipo de certificados con QR, con firma electrónica, que le brindaban a los comercializadores no generadores la oportunidad de comercializar electricidad. Y entonces uno tenía el certificado hasta en una página de internet y quien quisiera verificar que efectivamente estaba con una empresa autorizada por el gobierno, por la Comisión Reguladora de Energía, le tomaba foto al QR y te llevaba a la página de la Comisión Reguladora de Energía en donde estaba ese certificado emitido y te decía, sí, es válido, ¿no? Digo, algo así, o por ejemplo los FDIs, ¿no? Las constancias de situación fiscal. El del IMSS, digo, tiene sus limitaciones, pero bueno, es un avance tecnológico contra escribir a máquina, ¿no? Pero el punto en concreto es que me han tocado ver este tipo de certificados que a la hora de disparar al QR te lleva a cualquier cosa menos a una información vinculada a ese certificado del Seguro Social. O sea, te lleva, por ejemplo, a una página de una película o una página de internet cualquiera. Incluso lo mismo puede buscar en Google certificados de incapacidad del IMSS y te bajan el formato ya con QRs armados, ¿no? Entonces, en esa lógica, bueno, pues obviamente hay que, o sea, aquí dice, y me imagino un procedimiento ahí ante la Junta, aquí está mi certificado médico, ok, no requiere ratificación, va y se acabó. No, espérate, dispárale al QR mínimo para saber que sea de veras, ¿no? Y si me lo presentó a mí como patrón en su momento antes de despedirlo, pues con más razón. Ahora bien, el hecho de que a veces el trabajador acude por cualquier circunstancia, por ejemplo, en la época de COVID nadie se quería parar en el Seguro Social con cualquier otra enfermedad, y entonces obviamente se acudía mucho a médicos privados para cuestiones pues, de malestares que les impidieran en un momento dado trabajar, y traían el certificado médico. Bueno, yo creo que como mínimo el patrón tiene que marcarle al médico y comprobar. Si es el número de teléfono del mejor amigo del trabajador que le está haciendo el favor para validar esa inasistencia injustificada o justificarla, pues bueno, como mínimo hice el esfuerzo, ¿no? Y quizás hasta descubro ahí entre risitas y cosas, pues que es falso. Pero si esto llega a juicio, ese médico tiene que acudir a ratificar. Y entonces en esa lógica, pues acotas probabilidades de irregularidades o de que incluso ese médico se anime a ir a hacer una ratificación y una declaración judicial falseando información. Porque pues, también se da, ¿verdad? Pues le doy un dinero y pues
deme un certificado médico. Ah, bueno, pues sí, pero tienes que ir a ratificarlo ante una junta de conciliación. Como se convierte en jurisprudencia, pues esto va a ser aplicable entre los centros de conciliación y, por supuesto, los juzgados laborales. Y en esa lógica, pues ya es una declaración, si presuntamente se genera como falsa, pues obviamente con peligro para hasta ir a la cárcel, ¿no? Entonces, creo yo que anclan elementos para darle validez y certeza al procedimiento con esta jurisprudencia. Ciertamente son elementos que atrasan los procedimientos, porque el procedimiento podría resolverse en una o dos audiencias en función a que fue ratificado por institución pública y que no requiere ratificación, fue emitido por institución pública y no requiere ratificación, pues para adelante, ¿no? Sigue el juicio y se acaba el juicio y ya, adelante. En cambio acá es, muestras esto, pues vayan y citen al médico y que venga el médico, ¿verdad? Y claro que, por ejemplo, hay justificaciones para faltar a este tipo de procedimientos de ratificación, como puede ser, no, pues tuve una emergencia, soy médico, o más justificación, ¿verdad? Y atrasar el juicio. Entonces, pues yo creo que ahí son unas por otras, ¿no? Buscar una mayor certidumbre y en su caso a la vez, pues tratar de acotar el tiempo de celeridad que dice aquí el mismo párrafo de la justificación de la segunda sala, que a mí me parece que es simplista, pero pues bueno, así lo consideran ellos, ¿no? Creo yo que ese es el costo real del asunto. Pero el punto es que sea una jurisprudencia, que ya es un precedente judicial, que ya se aplica de manera constante y sonante, y que ya no debe tener problemas hacia adelante para comprenderlo así. Los certificados médicos emitidos por instituciones públicas en juicio no se ratifican, por ende, de manera contraria, todo certificado médico emitido por un ente privado, pues sí se ratifica. Y aquí cabría pensar, por ejemplo, ¿y qué pasa, por ejemplo, aquí en la frontera, que el enfermo estuvo enfermo en su recuperación o lo que sea, bajo tratamiento estadounidense en institución pública, y que viene y con su certificado, pues bueno, no es una institución pública mexicana, que es a lo que se refiere la ley, ¿no? Entonces también tendría que ser ratificado. Entonces, háblale a tu médico que te atendió en Estados Unidos para que venga a ratificar en juicio y resolver la cuestión, ¿no? Creo que ese son el contexto de los comentarios. Bueno, vamos a ir a corte rápidamente. No se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Nosotros aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues vamos ahora a continuar con estos análisis de tesis resueltas por la Corte o tribunales colegiados que consideramos de relieve. Y bueno, tenemos esta otra laboral que se dicta por la Suprema Corte de Justicia, también segunda sala, y se convierte en jurisprudencia. Se denomina etapa conciliatoria en el juicio laboral. Las partes deben comparecer personalmente en base a la legislación vigente en su texto anterior a la reforma publicada al Diario Oficial del 1 de mayo de 2019. Dice, los tribunales colegiados contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si en la etapa de conciliación, de juicio laboral, las partes deben o no comparecer personalmente ante la Junta. Mientras unos tribunales estimaron que de conformidad con el 876 de fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, en el texto anterior a la reforma del 1 de mayo del 2019, las partes sí deben comparecer personalmente. El otro tribunal concluyó que el citado precepto establece la posibilidad de que dicha etapa pueda llevarse a cabo con la sola presencia de los apoderados o representantes. El criterio jurídico es de la segunda sala de la Suprema Corte, determina que en la etapa conciliatoria las partes deben comparecer personalmente. Y esto en función a que el artículo 876, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior, establece que las partes se encuentran obligadas a comparecer personalmente ante la Junta a la etapa conciliatoria. Diligencia que pueden ser asistidos por sus abogados, pero en esa etapa conciliatoria esos abogados solo pueden comparecer a efectos de acompañar a los contendientes y asistirlos
con una intervención mínima. En tanto que al exigir la comparecencia personal de las partes, la finalidad es que de manera directa lleguen a un acuerdo y a una solución justa y satisfactoria para dirimir sus diferencias, evitando el litigio, con la única intermediación relevante del funcionario conciliador de la Junta, quien además de llevar a cabo las pláticas conciliatorias con las partes, estará en contacto personal con ellas hasta antes del cierre de la instrucción, a efectos de buscar un acuerdo conciliatorio. Lo anterior con la excepción, por supuesto, de los apoderados o representantes de personas morales, en cuyo caso la última parte mencionada pues, exige que el representante o apoderado cuente con facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue a su representada. Entonces, esto es, número 1, excluyamos el último punto. Personas morales puede acudir un representante legal con poderes, pero esas facultades deben de incluir la facultad de conciliar, porque no toda facultad simple puede contemplar ese tema, y entonces, pues, si no lo dice expresamente el poder, pues básicamente no puedes participar en ello, ¿no? Número 2, bueno, y ellos, pues puede ser que quien despidió al trabajador, o con quien se peleó el trabajador, o con quien tuvo un conflicto el trabajador, sea pues un supervisor o un superior ahí en planta o en tienda o en oficina o donde sea, y no el propietario de la empresa. Y luego el propietario de la empresa, pues quizá ni siquiera tiene los conocimientos jurídicos ni el ánimo de estar presentándose o el tiempo en ese tipo de procedimientos. Entonces manda a su abogado o manda al gerente de la empresa que tienen poderes con la facultad de conciliación. Obviamente esas personas van a intentar conciliar el conflicto entre la empresa y el trabajador. No importa que la persona que acude en nombre de la empresa no sea con la que se tuvo el conflicto. Aquí estamos en una etapa de conciliación y el único objetivo es conciliar. Si no se logra la conciliación, ya llegará la etapa de juicio y de pruebas y de traer al presunto supervisor o quien ofendió al trabajador o lo que sea, ¿no? Pero en este momento será únicamente un momento de conciliación que pretenderá, por medio de la instrucción de la Junta, llegar a ello. Ahora, por otro lado, era común que a toda audiencia judicial con los sistemas de juntas de conciliación que dejaron de asimilar nuevos o de aceptar nuevos juicios, radicar nuevos juicios desde el 3 de octubre pasado, o sea, desde el 2 de octubre pasado realmente, pues básicamente hacia atrás era común ver al representante del trabajador en la conciliación. ¿Y qué onda? Llegamos a un acuerdo, dame tanto y ahí queda, ¿no? Y esa era la conciliación, dinero, no un acuerdo que pudiera ser, oye, pues es que a mí me cambiaste de silla y yo no quiero cambiarme de silla, por decir algo, o de ubicación del trabajo. Ah, bueno, pues te regreso al mismo lugar, ¿estamos de acuerdo? Sí, pues órale. O sea, entre las partes, entre el trabajador e incluso el representante de la moral o una persona física patrón, sí pueden llegar a una conciliación que no tenga que ver dinero, porque quizá la molestia del trabajador no es una vinculada a un problema de dinero. La gran mayoría lo será, por supuesto, un despido, cosas de ese tipo. Pero hay otro tipo de conflictos que se suscitan en el centro de trabajo que no necesariamente tienen un conflicto pecuniario como fin último, sino como de erradicar ese conflicto, ¿no? Incluso esto nos hace pensar, sobre todo aquellos temas vinculados a la norma 35, donde las políticas de la empresa tienen que ser analizadas para verificar si son las que le generan riesgos psicosociales al trabajador y en su caso modificarlas, pues es esa misma tesitura de temas que no son monetarios precisamente, sino más bien son de mecanismos y procedimientos con el que se lleva a cabo la ejecución de las operaciones laborales entre la empresa y el trabajador. Y entonces, en esa lógica, pues convocar a las partes de manera forzosa a un procedimiento de conciliación, pues tiene mucho sentido, ¿no? Esto, de nuevo, ya nada más es aplicable a los procedimientos de conciliación de antes de la reforma, y ya veremos en la reforma cómo se llegan a jurisprudencias, pero que pues, expresamente habla de que la época de conciliación tiene que ser forzosamente las partes involucradas y solo en las morales, pues sus representantes. Ahí obviamente hay cierto grado de desequilibrio para con el abogado del trabajador, porque pues puede ser un abogado muy experto y conocedor del lenguaje y demás, el que sea representante de la empresa, y se va a enfrentar al trabajador, que puede ser una persona con pocos conocimientos y capacidad para poder dirimir un procedimiento de conciliación de una manera conveniente a sus intereses. Sí, pueden pasar esos escenarios, pero creo yo que los funcionarios del Centro de Conciliación, esta nueva etapa, tienen la preparación suficiente para
no permitir sesgos de ese tipo. Además, la ley laboral, su constructo constitucional, es darle un sesgo a favor del trabajador por su vulnerabilidad financiera frente al poderío presunto financiero del patrón. Claro, aquí es una presunción de que se habla de un tema de megaempresas contra los trabajadores solos. Y cuando vemos 5 millones de empresas en México, de las cuales 4.900.000 y tantas son microempresas, pues la ley federal del trabajo está mal hecha, ¿no? Pero pues bueno, es la que hay y así es. Y entonces sí puedes topar a un trabajador con una condición financiera igual de vulnerable o del mismo nivel de vulnerabilidad que un patrón o muy similar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el tema de la conciliación será que precisamente en el centro de conciliación tengan funcionarios que no solo hayan pasado las etapas de capacitación correspondientes, sino recurrentemente se estén capacitando para lograr ser conciliadores efectivamente, más que inductores a procedimientos judiciales, ya ahora sí de plano, en la parte de juicio laboral. Y en su caso, con los procedimientos anteriores de la reforma, pues queda pautado, ¿no? Jurisprudencia, etapa de conciliación, tienen que acudir el trabajador y el patrón o el representante del patrón si el patrón es moral, ¿no? Persona moral, o sea, una sociedad. Entonces, a mi parecer, pues bien, esta tesis y en consecuencia con este tema de la reforma que también pues, se formula y que así son bajo los nuevos sistemas correspondientes. Hay una sentencia que recayó al amparo directo 366-2021 vinculado a del primer tribunal colegiado del 30º circuito, y dice que en su rubro nomina esa tesis, convenio conciliatorio en el juicio laboral. Es nulo el celebrado por el apoderado del trabajador si éste no comparece personalmente a conciliar. Interpretación del 876, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma. Entonces, o sea, viene ya así como que decantando forzosamente la participación presencial de ambas partes y no solo el abogado. Y luego, bueno, pues esta participación del abogado en este procedimiento, pues se irá a temas mínimos, ¿no? Y ya veremos cómo se ponderan que es un tema mínimo o una verdadera injerencia del abogado laboralista al verse en una cierta posición no equilibrada respecto al presunto representante de la moral, abogado, ¿no? Que pueda darse ahí un escenario. Pero pues finalmente es ese desequilibrio que equilibra. ¿Por qué? Bueno, pues sucede que tenemos una ley laboral sumamente sesgada a favor del trabajador. Entonces, pues son de esos pequeños desequilibrios que no necesariamente tienen un conflicto grave, ¿no? Y bueno, pues eso sería lo que dice esta tesis. Se me está acabando el tiempo, pero sí quiero entrar en la siguiente. Y esta es bien interesante y probablemente me lleve hasta el siguiente segmento, pero lo quiero citar, ¿no? Este tema, probablemente el tema en concreto no sea tan relevante, sino el grado de nivel o el nivel al que puede aspirar una resolución judicial de este tipo, que en este caso es de tribunales colegiados de circuito, en materia constitucional y civil, y es una tesis aislada. No es una tesis que finque un precedente, pero acerca al precedente a un tema que me parece extraordinario. Y es un tema que en la NADE vamos a estar desarrollando durante los siguientes 2 años, con el propósito de ir evaluando realmente los mecanismos democráticos con los que cuenta la ciudadanía ante el Estado. No solo es el voto, que es fundamental, y para lo cual se requieren instituciones sólidas y demás, pero en este caso es un sistema jurisdiccional eficaz. Y entonces en esta lógica voy a decir nada más la esencia del procedimiento y ahorita nada más lo reiteramos regresando del corte para profundizar. Primero, es una prueba pericial en juicio oral mercantil. Artículo 1390 bis 46 del Código de Comercio, al prever como requisito para su admisibilidad que el oferente proporcione el domicilio del perito, constituye un exceso normativo violatorio del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución, al no ser acorde con el fin perseguido por las reglas que regulan su procedimiento. O sea, lo que se va a analizar es si lo que dice ese artículo 1390 bis 46 del Código de Comercio es constitucional o no.
en función de los procedimientos, del buen proceder, como se dice. Y entonces lo que hace es ponderar este tribunal colegiado cuáles son los requisitos para poder fijar un criterio de procedimientos adecuado y dónde se exceden los procedimientos. Como cuando la autoridad te pide, tráeme tu identificación oficial, tu credencial de lector y aparte tu CURP. Oye, en la credencial viene mi CURP. Y aparte, otra que te diga tu domicilio. Oye, en la credencial viene mi domicilio. Ese tipo de temas, y es a lo que voy a hablar ahorita regresando aquí del corte en Solo Negocios. No se vaya, continúe, regresamos en segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF.
Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Continuamos en Solo Negocios Radio. Llegamos al último segmento de Solo Negocios Radio y bueno, pues seguimos con este tema que me quedé pendiente antes del corte. La resolución que emite este Tribunal Colegiado de Circuito de la 11ª época, tesis aislada, versa sobre una prueba que está fundamentada en un artículo 1390 bis 46 del Código de Comercio, una prueba pericial que se lleva a un juicio y que en su caso el artículo dice que para ser admisible se debe ofrecer a la pericial con el domicilio del perito. Y la resolución del tribunal es que constituye un exceso normativo violatorio del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución. Y entonces, la lectura de este Alejandro Sandoval, sí abogado, pero también economista, y que soy un crítico arduo de la sobreregulación económica, es que este es un mecanismo que abre una puerta extraordinaria para iniciar procedimientos jurisdiccionales en contra de la sobreregulación en México. ¿Qué pasa en este caso concreto? Una institución bancaria fue demandada por la nulidad de unas transferencias bancarias realizadas electrónicamente. Para justificar que los cargos no reconocidos por el cuentaviente sí fueron realizados por él, usando su número de usuario, claves y contraseñas, ofreció, entre otras pruebas, la pericial en materia de seguridad informática, el banco. El juez desechó la prueba porque no se incluyó el domicilio del perito, mientras que el banco demandado fue condenado en última instancia en el juicio porque no probó que el actor haya sido la persona que efectuó las transferencias bancarias. Entonces, lo que ocurrió es, pues un cuentaviente dice, oye, yo no hice estas transferencias. El banco dice, sí, porque tú entraste con tu usuario, tus claves y tus contraseñas, y pues yo quiero ofrecer al perito en materia de seguridad informática para que pruebe ello y con ello podamos dirimir que pues sí lo hiciste tú, ¿no? Bueno, el juicio se pierde porque no le aceptaron el perito. Digo, quizá pudo haber ido el perito y no descubrir nada, ¿verdad? Pero en principio el derecho de aportar una prueba se le negó en función a algo que dice la ley. O sea, el juez no actuó mal en principio porque se basó en la ley. La ley dice, pues es que me dices el nombre del perito Juan Pérez, perito de seguridad informática, pero no dice su domicilio. Y aquí la ley dice que te tengo que desechar si no pones el domicilio. Bueno, se va a amparo y entonces el Tribunal Colegiado de Circuito determina que el requisito de admisibilidad de la prueba en el artículo 1390 bis 46 del Código de Comercio, consistente en que el oferente proporciona el domicilio del perito, constituye un exceso normativo violatorio del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución
por no ser acorde con el fin perseguido con las reglas que regulan el procedimiento específico de este tipo de juicios, del juicio mercantil, ¿no? Bueno, ¿cómo justifica esto el tribunal colegiado? Y esta es una parte fundamental. Señala que la Suprema Corte ha emitido doctrina en la que señala que las formalidades esenciales de los procedimientos son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada ante un acto de privación. Esto es, tenemos las leyes sustantivas, ¿no? Donde dice, yo tengo derecho a 3 meses de mi sueldo si me corren, yo tengo derecho a que me regresen mi dinero si me lo roban, a que me resarzan el daño, a que me indemnicen, etcétera, ¿no? O sea, tengo derechos ahí en la ley que me corresponden. Y luego los procedimientos, el derecho adjetivo es el cómo se acceden a tus derechos sustantivos, los procedimientos que hay que llevar a cabo para acceder al derecho. El banco considera que tiene derecho de aportar una prueba para confirmar que no fue, perdón, que sí fue el cuentaviente quien hizo el cambio, la transferencia electrónica, y en su caso, pues hay formalidades que debe de cumplir para aportar la prueba, como señalar a un perito, que este perito tenga una cédula, un reconocimiento de la materia, en la ciencia, lo que corresponda, ¿no? Entonces la Corte dice, bueno, pues, ¿cómo se mide esto? ¿Cuándo es un procedimiento necesario y cuándo son procedimientos innecesarios? Porque podríamos poner en los procedimientos y que el perito viva en la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, y que tenga más de 55 años de edad, y que tenga 35 doctorados, y entonces estamos señalando a una persona en específico. Eso es una designación normativa irregular, ¿no? O puedo decir, no, pues que el perito tenga doctorado y que tenga 10 idiomas y que tenga tantas cosas que no haya un perito que cumpla los requisitos, ¿no? Esos son excesos normativos en exageración y que se me ocurren ahorita en la mente. ¿Qué dice la Corte? ¿Cómo lo medimos? Bueno, para empezar, las formalidades de un procedimiento tienen que ser aquellos únicamente necesarios para garantizar la defensa adecuada ante un acto de privación. Más no es necesario. Y en esa lógica hay 4 variables fundamentales. La notificación del inicio del procedimiento es a fuerza. Si no te notifican, no te dan un derecho de audiencia, no puede ser llamado a juicio. Por ejemplo, un divorcio hoy en día ya no requiere una causal. Antes, recuerden ustedes, se requería la causal de algún tipo que cometió la pareja para poder promover el divorcio. Ya no, digo, a menos que fuera por común acuerdo, ¿no? Ya no se requiere la causal. Una persona puede llegar y decir, ya no quiero estar casado, ¿ok? El único requisito es llame a audiencia a la contraparte para escucharlo y darle su derecho constitucional de audiencia, aunque diga lo que diga, no importa, porque sí le vamos a conceder el divorcio. Oye, ¿es medio absurdo? Sí, pero garantiza el derecho de audiencia. Y es bien importante porque, por ejemplo, en ese ejemplo del divorcio, quizá el resultado del divorcio provoque una depredación financiera a la persona que le divorcian, ¿no? Y que no se quería divorciar. Y entonces puede ir y decir, oye, espérate, pero pues la cuestión aquí financiera es así o asá o X o Y situación, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues ese es un acto fundamental. Te tienen que notificar. Tienen que hacer los esfuerzos necesarios para notificar. Número 2, tiene que haber en el juicio una oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas. Si me niegas una oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas, pues me niegas procedimiento para poder defenderme, ¿no? Me dejas en indefensión. Número 3, la posibilidad de alegar. Cuando se acaba el periodo probatorio, se pueden ejercer alegatos. Normalmente son escritos, ya con los juicios orales pues empiezan a ser orales, y se señalan algunos puntos sensibles, relevantes, que tengan que ver con el contexto completo del procedimiento que se está revisando, y no solo con una prueba específica, ¿no? Y número 4, el dictado de una sentencia que dirima las cuestiones debatidas, que resuelva a favor de uno o del otro, o lo que señale, ¿no? Entonces, cuando cualquiera de estas 4 variables resulta afectada, produce indefensión, pues son parte integral de un derecho de audiencia. O sea, no puede haber derecho a audiencia si falta algo de esto. Y ese es un derecho fundamental de los particulares frente a las autoridades judiciales y administrativas, sino también a las legislativas, que están obligadas a cumplir el mandato constitucional. Dentro de esas prerrogativas, ofrecer y desahogar pruebas. Entonces, si el legislador omitió
aportar en un espacio para desahogar pruebas en una norma, pues esa norma se tilda de inconstitucional, ¿no? En este caso sí lo permite, pero exuberantemente norma o regula cómo acceder y ofrecer la prueba. El Estado goza de un margen libre de configuración normativa, eso es cierto. Y este es el tema de las ideologías políticas, ¿no? De que de repente alguien de izquierda o de derecha, en esas cosas así llamadas entre comillas, tiene un sesgo para legislar de una forma o de otra, ¿no? La prerrogativa política es que tengan un cierto grado de libertad para configurar las normas que corresponden. Pero eso no da derecho a construir un sistema que ciegue o que deje de lado estas 4 variables para constituir el derecho constitucional, valga la redundancia, de audiencia. Los requisitos de formalidades que se establezcan en sede legislativa deben ser proporcionales al fin perseguido. Deben reunir, entonces, el ofrecimiento de la prueba pericial. De entre estos, el legislador precisó que el oferente debe proporcionar, entre otros datos, el domicilio del experto. De lo contrario, se desecha. Y dicho requisito, dice el tribunal colegiado, no es acorde con las reglas especiales, porque no tiene como propósito simplificar el procedimiento oral mercantil. O sea, le mete más requisitos. De nuevo, deme su CURP, deme su INE y deme su CURP. Entonces, si en el INE viene el CURP, ¿para qué quiere otro papel, no? O se lo dicto, el código me lo sé de memoria, se lo dicto. La omisión de proporcionar el domicilio del perito es un exceso normativo violatorio del derecho de audiencia por no ser carga del juzgador el hacerlo comparecer. O sea, no es el juzgador el que lo llaman las partes. Y obviamente es a interés de las partes que vaya. Entonces, por lo tanto, exhiban su dictamen y tráiganlo para que lo ratifique y punto, ¿no? Pero precisar el dato del domicilio, ¿a quién le importa en el juicio? Para efectos reales, a nadie le importa, porque el que tiene que saber el domicilio es la parte que ofrece y fue por el señor, se lo trajo de la mano, lo llevó al juicio y adelante. Esos excesos normativos deben ser atacados a todo nivel legal. Toda legislación tiene que ser atacada en esa lógica. Y entonces podemos volver a ver nuestras licencias de funcionamiento y de uso de suelo en Ciudad Juárez, que fungen una especie de duplicidad de funciones. Podemos volver a ver requisitos particulares en materia fiscal, que de repente requiere la autoridad con una ambigüedad, como el tema de los beneficiarios controladores. Tiene un fondo importante, relevante, antiterrorismo, antilavado de dinero, pero distorsiona de tal forma las leyes en México. Y podemos seguir con 1000 temas. Digo, cada 2 años el Banco Mundial hace el estudio Haciendo Negocios o el Doing Business y nos dice lo retrasadas que están nuestras normas en términos de sobreregulación, de un costo excesivo de tiempo más que nada, pero también de dinero en ocasiones, para hacer negocios, en ese caso de estudio concreto. Y pues así nos vamos sobre 1000 temas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sacar un acta de nacimiento, pues se puede hacer desde la página de la Secretaría de Gobernación, que está vinculada a todos los registros civiles del estado, del país, y entonces, pues ahí se baja y se paga. Cuando empezó este procedimiento, todas las actas andaban de 70 y 100 pesos. La de Chihuahua, 600. ¿Qué les pasa, no? El objetivo es facilitar el tema del REPSE. ¿Para qué le digo? Hay muchas normas que podemos atacar con este tema. Pero en fin, se me acabó el tiempo. Nos escuchamos mañana aquí en Solo Negocios Radio con el equipo de UTEC. Agradezco a Arturo en cabina por su apoyo y pues que pase usted muy buenas tardes. Quédese aquí en la sintonía de 1300 AM. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.